se pusieron en firme, pero pasiva, resistencia contra el Imperio Romano. Estaban los esenios, una austera secta de orientaciones místicas, cuyas enseñanzas eran mucho más influyentes y prevalecientes de lo que se supone generalmente. Vale la pena mencionar también a los nazarenos, de los que Sansón formó parte siglos atrás y que aún existían en la época de Jesús. Había muchos otros grupos y sectas, además de los mencionados. El año 6 después de Cristo, cuando los romanos asumieron control directo de Judea, un rabino fariseo, llamado Judas de Galilea, creó un grupo de militantes revolucionarios, compuesto al parecer de fariseos y esenios. Este grupo pasó a llamarse los Zelotes, con Z, los Zelotes. Los Zelotes no eran una secta en el estricto sentido de la palabra, eran un movimiento que reclutaba a sus miembros de entre varias sectas. En la época de la misión de Jesús, los Zelotes habían asumido un siempre creciente papel preponderante en los asuntos de la Tierra Santa. La actividad de estos Zelotes continuaría fuera del control romano, hasta mucho después de la crucifixión. Ya por el año 44 después de Cristo, esta actividad rebelde se había intensificado tanto que el conflicto armado ya se veía venir. En el año 66 después de Cristo, estalló el conflicto y toda Judea se levantó en rebelión organizada contra los romanos. Fue un levantamiento tenaz y desesperado que probó ser finalmente inútil. Solo en Cesarea los romanos masacraron a 20.000 judíos. En 4 años, las legiones romanas ocuparon y arrasaron Jerusalén, saqueando y destruyendo el templo. El epílogo de esta revuelta significó un éxodo masivo de judíos saliendo de la Tierra Santa. Sin embargo, quedaron suficientes como para incitar otra rebelión tras aproximadamente 60 años, o sea, en el 132 después de Cristo. Finalmente, el año 135 después de Cristo, el emperador Adriano decretó que todos los judíos debían ser expulsados de Judea, y Jerusalén pasó a ser esencialmente una ciudad de romanos. Se la denominó Aelia Capitolina. La vida de Jesús casi abarcó los primeros 35 años de un conflicto que se extendió por más de 140 años. Este conflicto no cesó con la partida de Jesús, sino que siguió por 100 años más, presentándose los sentimientos populares y actitudes psicológicas que se dan, naturalmente, ante tan sostenida resistencia contra un opresor. Uno de estos sentimientos era la esperanza y el deseo de tener algún héroe Mesías que libere a su pueblo del tiránico yugo romano. Fue sólo por virtud de un accidente histórico y semántico que el término Mesías pasó a ser aplicado exclusivamente a Jesús. Para los contemporáneos de Jesús, ningún Mesías jamás sería tenido por deidad. Esto es bien importante. Para los contemporáneos de Jesús, ningún Mesías jamás sería tenido por deidad. De hecho, la idea de un Mesías Dios no solamente sería absurda, sino impensable. La palabra griega para Mesías es Christos o Cristo. El término, ya sea en hebreo o en griego, significaba simplemente el ungido, entre paréntesis el elegido, y se refería generalmente a un rey. Es así que cuando David fue ungido rey en el Antiguo Testamento, pasó a ser explícitamente un Mesías o un Cristo. Y cada rey judío de la casa de David fue conocido con el mismo título. Incluso durante la ocupación romana de Judea, el sumo sacerdote de Israel, designado por Roma, era llamado sacerdote Mesías o sacerdote Cristo. Esto se consigue en una obra de McCovey que se llama Revolución en Judea, en la página 99. Sin embargo,
Para los celotes y para otros enemigos de Roma, este sacerdote era necesariamente un falso Mesías. Para ellos, el verdadero Mesías significaba algo diferente. Era el rey perdido, aquel desconocido descendiente de David que liberaría a su pueblo de la tiranía romana. El término Mesías entonces jamás implicó algo divino. No significaba más que un rey ungido. Y para el pueblo pasó a denominar a aquel rey ungido que sería también un libertador. En otras palabras, era un término de significancia exclusivamente política, algo muy diferente de la idea cristiana posterior de un hijo de Dios. Y fue este término político y mundano que se pasó a aplicar a Jesús. Él fue llamado Jesús el Mesías, en griego Jesús el Cristo. Posteriormente se contraería esta expresión a Jesucristo. Un título puramente protocolar fue distorsionado hasta ser un nombre propio. Hacemos consideración ahora a la segunda parte, cómo se divinizó a Jesús. Dentro de esta grabación del secreto prohibido de la Iglesia, decimos, el cristianismo desde el principio fue dirigido principalmente a una audiencia romana o romanizada. El mundo romano estaba acostumbrado a deidificar a sus gobernantes, o sea, a hacer los dioses a sus gobernantes. El César ya había sido oficialmente instituido como un dios. A fin de entrar en competencia, había que divinizar también a Jesús, a quien nunca antes nadie habría considerado un dios. Y esto sería la misión de Pablo. Antes de ser diseminada exitosamente de Palestina a Siria, Asia Menor, Grecia, Egipto, Roma y Europa Occidental, la nueva religión tenía que convertirse en algo aceptable para la gente de aquellas regiones y tenía que ser capaz de mantenerse firme ante los credos ya establecidos. Si Jesús iba a ganar terreno en el mundo romanizado de su época, entre comillas, tenía que convertirse en un dios, en todo el sentido de la palabra. No un Mesías, en el antiguo sentido de la palabra, no un rey sacerdote, y ahora, entre comillas, tenía que ser un dios encarnado. Al igual que sus contrapartes, sirios, fenicios y grecorromanos, que había pasado por el mundo de las tinieblas y por el crepitante fuego del infierno, y había emergido, rejuvenecido, con la primavera. Fue en este punto que la idea de la resurrección asumió una importancia crucial. Y por una obvia razón, para poner a Jesús al nivel de Tammuz, Adonis, Atis, Osiris y todos los otros dioses que morían y resucitaban en el mundo, y la mentalidad de la gente en los tiempos de Jesús. Apuntando a una audiencia romana y divinizando a Jesús, la expansión de lo que luego sería la ortodoxia cristiana tendría éxito seguro. La posición de esta ortodoxia empezó a